A la noche siguiente, mientras el sultán se acostaba en la cama real, Sherezade comenzó a narrar el cuento de El sexto viaje, el país de las piedras preciosas. Por aquel entonces era ya un hombre rico y había pasado muchos y muy felices años en mi tierra. Sin embargo, una tarde vinieron a visitarme unos mercaderes que conocía bien. Me contaron montones de historias de un viaje a tierras lejanas del que acababan de regresar. Cuando se marcharon, sentí un deseo irresistible de volver a hacerme a la mar. Compré seda y un barco. Contraté a un capitán con su tripulación, admití a bordo a unos cuantos mercaderes y zarpamos de inmediato. Navegamos durante semanas, de puerto en puerto y de isla en isla, comprando y vendiendo mercancías, hasta que un buen día, estando el mar como un plato, sentimos de repente una fuerte ráfaga de viento. El vendaval nos había derribado sobre cubierta y no había modo de levantarnos. Hinchó las velas y arrastró el barco a una velocidad tremenda. Seguíamos con los cuerpos clavados a la cubierta, como si un gigante nos sujetara, y el barco continuó avanzando a toda velocidad hasta que clavó. Las rocas destrozaron la madera y el barco se escoró. Todos resbalamos y acabamos en un montón al otro lado. En ese momento, igual de repentinamente que había empezado, el viento se calmó. Nos pitaban los oídos en mitad de aquel silencio. Nos incorporamos como pudimos y nos asomamos para ver dónde habíamos acabado. Era una costa escarpada, sembrada con los restos de otros naufragios. Por toda parte había mástiles rotos, barriles desfondados y anclas oxidadas. Al trepar por las rocas, descubrimos también muchos esqueletos, los huesos de los marineros que habían naufragado antes que nosotros, blanqueados por el sol. Así acabaremos también nosotros, se lamentó el capitán con gravedad. No, si podemos remediarlo, repuse con más valentía de la que realmente sentía. Teníamos agua y víveres para una semana, de modo que recorrimos la costa en busca de arroyos y algo de comer, pero no encontramos nada. Podríamos pescar, propuse, pero aún así necesitamos agua fresca. No había ni una nube en el cielo y tampoco tenía pinta de que lloviera jamás en esa isla. Las rocas polvorientas se alzaban en montes desnudos, sin una sola planta a la vista. Por algún sitio, por algún sitio debe de haber un manantial, dije esperanzado. Busquemos en el interior de la isla. Los demás, que se habían sentado en la orilla, me miraron con pesimismo. Quizá pase un barco mientras estamos buscando, aventuró alguien. Que uno vile, que uno vigile, los demás a explorar, ordené. No tenemos demasiada comida, tendríamos que ahorrar energía, repuso otro. Pero sin agua moriremos, exclamé. Luego me volví al capitán. ¿Vienes conmigo? Si he de morir, prefiero hacerlo junto al barco, fue su contestación. Intenté hacerles entrar en razón, pero ninguno quiso apartarse de la orilla, así que recogí mi ración de agua y víveres, además de unas botellas vacías, y partí solo hacia las montañas. Estuve caminando durante días, deteniéndome a dormir donde me pillara la noche. Fui comiendo y bebiendo de mis provisiones con moderación, pero al octavo día me tragué la última gota de agua que llevaba conmigo. Sabía que solo sobreviviría 1 o 2 días sin líquido alguno. Bajo un sol abrasador, caminaba a paso de caracol con la garganta reseca. Al mediodía, me refugié en la sombra de una roca y cerré los ojos. En aquel silencio oía mi propia respiración. Poco a poco, noté que el aire traía otro sonido. Estuve a punto de quedarme dormido, arrullado por aquel siseo, hasta que me di cuenta de que era el ruido de una corriente de agua. Tras arrastrarme por una ladera muy empinada, llegué a una cascada gigantesca. El agua brillaba como una lluvia de gemas y las gotas que flotaban en el aire formaban cientos de arcoíris.
Nunca había visto nada tan valioso. Era agua. Junté las manos bajo el torrente y me las llevé a los labios. El agua era dulce y estaba fresca y poco a poco sentí que la sangre volvía a recorrer todo mi cuerpo. Bebí y seguí bebiendo hasta hartarme. Cuando sacié por completo mi sed, noté lo extraño que era esta cascada. Lo extraño que era esta cascada. En vez de caer en una laguna, o un río, el agua se perdía bajo tierra a través de una fisura. Además, las rocas que rodeaban la cascada estaban cuajadas de cientos de esmeraldas, zafiros y rubíes. Me preocupaban más los compañeros que el tesoro, de modo que llené las botellas de agua e inicié enseguida el camino de regreso. Tardé unos días en alcanzar la costa. Al llegar a la playa, grité, ¡Agua! ¡He encontrado agua! Pero no obtuve respuesta alguna. No me gusta recordar la escena que vi en aquel momento. Todos mis compañeros habían muerto. Me imagino que de sed, desolado ante la tragedia, los enterré como pude en la arena. Luego, debilitado por el hambre y el cansancio, me desplomé. Me desperté con los primeros rayos del sol, decidido a no correr la misma suerte. Encontré una torta de pan duro y la fui masticando con lentitud mientras pensaba qué hacer. No había ninguna posibilidad de que un barco acudiera a mi rescate, ni alguno tuviera si alguno tuviera la mala suerte de acercarse, acabaría naufragando como los demás. Mi única esperanza consistía en seguir la gruta de la cascada. Era una idea descabellada, pero estaba totalmente desesperado y, la verdad, no se me ocurría nada mejor. Después de recoger las botellas de agua, algo de cuerda, unos sacos, un cuchillo y las tortas de pan duro que quedaban, me puse en camino. Cuando llegué al lugar, arranqué unas ramas y con ellas me construí una balsa. Llené los sacos de piedras preciosas y se los até. Luego, sin dejar de rezar ni un solo momento, agarré la balsa y, de un salto, me lancé a la cascada. El agua rugía furiosa a mi alrededor mientras descendía por aquel abismo, negro como el carbón. De repente, noté que caía en el agua helada. Salí a flote y me subí de nuevo a la balsa, que arrastraba la corriente. Aferrado a la balsa, a sabiendas de que me iba la vida en ello, clavé la mirada en la densa oscuridad, aunque sin ver absolutamente nada. La balsa empezó a chocar contra las paredes de aquel túnel y noté que el techo rozaba mi turbante. La gruta siguió estrechándose poco a poco. Llegó un momento en que las paredes estaban tan cerca de mí que me vi obligado a tumbarme encima de la balsa. Recé porque la gruta tuviera salida. Súbitamente sentí una fuerte sentí una súbitamente sentí una fuerte sacudida y caí al vacío con la balsa, aferrado a las cuerdas y aún sin ver nada. De pronto me vi envuelto en una luz cegadora. Había salido de la cueva y caía por un acantilado rodeado de espuma blanca. Al instante siguiente me hundí en aguas frías y profundas. Salí de nuevo a flote con la balsa, pero ahora el agua me caía sobre la cabeza como una lluvia de piedras. Todo había sucedido con tanta rapidez que hasta entonces no me di cuenta de que acababa de descender a una nueva cascada y de la suerte que tenía por haber sobrevivido a la caída. Empujé la balsa como pude hacia la corriente del río y me dejé arrastrar aguas abajo. Este país era muy distinto del mío. A ambos lados se alzaban prados cubiertos de flores primaverales. No había árboles ni arbustos por ningún lado, solo praderas, con alguna roca reluciente de vez en cuando. Muy a lo lejos,
Divisé una ciudad cuyos tejados y cúpulas brillaban con la misma intensidad que las rocas. Al acercarme con la balsa, vi que estaban incrustados de joyas. Observé que la ciudad entera refulgía con los destellos deslumbrantes de zafiros, esmeraldas y brillantes. El río continuó su curso hasta llegar al corazón de la ciudad y, de repente, aparecí flotando bajo un puente reluciente. El río continuó su curso hasta llegar al corazón de la ciudad y, de repente, aparecí flotando bajo un puente reluciente y en plena plaza del mercado. Todos los edificios, aun los más pequeños, estaban completamente cubiertos de gemas. Me quedé tan boquiabierto ante aquel espectáculo de brillo y color que no me di cuenta del que yo mismo estaba protagonizando. La gente se fue agolpando junto a las riberas del río para verme. ¡Hola! Me saludaban, curioso. ¿De dónde vienes? El río se había ensanchado y allí no corría con fuerza, de modo que pude agarrarme a la orilla y sacar la balsa. Un anciano me dijo amablemente: acércate, forastero, seca junto a mi chimenea, sécate junto a mi chimenea mientras te doy algo de comer. Me da la sensación de que estás bastante hambriento. Un par, un par de hombres. Me da la sensación de que estás bastante hambriento. Un par de hombres fueron cargando con mi balsa hasta la casa del anciano y la metieron dentro con mucho cuidado. Sois muy amables, le dije, sorprendido por la delicadeza con que habían transportado mi maltrecha embarcación. Envuelto en una manta y después de haber tomado una sopa bien caliente, le comenté al anciano todas mis aventuras. Cuando terminé, saqué un zafiro. Me gustaría agradecerte tu hospitalidad con esta gema, le dije. El anciano sonrió, pero parecía confundido, como si le hubiera ofrecido un guijarro de la playa. Todo el mundo es muy rico en esta ciudad, comenté. Debéis de llevar una vida estupenda. El hombre parecía aún más desconcertado. Echó una mirada a mi balsa y sentenció: aquí nadie es tan rico como tú. Pero tenéis montones de joyas, repliqué. El anciano se encogió de hombro. Aquí en Serendip hay joyas por doquier y justamente por eso no tienen gran valor. Sin embargo, una madera es un bien escaso y muy valioso, explicó. Recorrí la habitación con la mirada. No había ni una astilla de madera en toda la estancia. La mesa y las sillas estaban talladas en piedra. La cuchara con la que comí la sopa era de metal, lo mismo que los platos y los cacharros. ¿No hay árboles en todo el país?, pregunté. El anciano negó con la cabeza, pero en sus ojos había una chispa. No, pero he oído hablar de ellos. ¿Sabía que hay países donde los árboles crecen a escasos metros de unos de otros? No pude contener una sonrisa al ver la casa cubierta de piedras preciosas. Te propongo algo, dijo el anciano. Según cuentas, naufragaste y te quedaste con lo puesto. Pero aquí podría darte una fortuna por esa balsa. ¿Quiere que te ayude a venderla? Sí, te lo ruego, contesté. Cuando llegamos al mercado, ya había corrido la noticia de mi llegada y la ciudad al completo se agolpaba para verme o, más bien, para contemplar mi balsa, una rareza por aquellas tierras. También habían acudido unos cuantos nobles, y cuando el anciano anunció mi intención de vender la balsa, todos se acercaron. Te ofrezco un cofre repleto de oro, dijo uno. Sonreí complacido, pero antes de que me diera tiempo a aceptar la oferta, el anciano me agarró el brazo para indicarme que esperase. ¡Dos cofres! Se oyó pujar a otro. ¡Tres! ¡Cinco! Me quedé estupefacto. ¿Cómo podía valer tanto un montón de madera? La multitud se agitó
y al fondo se oyó una voz de mando que sentenció: «Te doy 20 cofres de oro por la balsa». La multitud abrió paso a un hombre muy alto, ataviado con una túnica morada y una corona de oro. Todos se postraron a su paso. «Bendita al rey», pronunció el anciano. Tras saludarme, el rey dijo: «Me gustaría también disfrutar de tu compañía. A buen seguro, a buen seguro, tienes muchas historias increíbles de lugares lejanos que contar». Aquella noche cené con el rey. Aquella noche cené con el rey, que se interesó por mis viajes y mi país, y me contó muchas cosas del suyo. Durante la agradable velada nos hicimos grandes amigos. «Debes de echar mucho de menos tu tierra», observó con perspicacia el rey. «Mañana mismo zarparás en un barco de oro cargado de regalos para ti y tu soberano». Durante la larga travesía de regreso, vimos muchas más maravillas: extraños hombres alados, peces voladores y manadas de vacas que pastaban bajo el mar. Pero los más fabulosos de todo fue volver a mi país. Al llegar a Bagdad, acudí al palacio de Califa a llevarle sus regalos. Se alegró mucho de oír palabras del rey de Serendip, que valoraba más la madera que los rubíes o las esmeraldas. He de devolverle el cumplido mandándole también regalos», declaró. «Y tú, Simba, habrá de llevarlos». Para entonces no me quedaba ya ganas de aventuras y no me apetecía nada echarme a la mar. Pero a pesar de todo, me vi obligado a planificar mi séptimo y último viaje. Sherezade terminó el cuento y se quedó callada. ¿Qué pasó durante el siguiente viaje?, preguntó el sultán. Sherezade sonrió. «Los invitados de Simba preguntaron eso mismo», contestó. «Les respondió que se hacía tarde, pero que podría escucharlo la noche siguiente. También tú podrás escucharlo siempre que me dejes con vida». «Está bien», accedió el sultán. «Te dejaré con vida un día más».